Bienvenidos, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes de Radio Mairena. Querer Vivir es un programa que se emite todos los viernes a partir de las 11 de la mañana en Radio Mairena, emisora municipal de Mairena del Alcor, desde la 107.4 de la FM, y también saludamos a todos nuestros oyentes y también videntes de iVoox, de TikTok y de YouTube. Ya sabéis que un like nos ayuda a seguir creciendo, a seguir haciendo mejores contenidos digitales, a dar mejor información y, por supuesto, si os suscribís y le dais a la campanita en negro, pues vais a recibir en tiempo real todo nuestro contenido. Y hoy vamos a tocar el tema de la justicia, pero desde un punto de vista centrándonos principalmente en los recursos de la justicia en nuestro país y en concreto en nuestra comunidad autónoma. Para eso tenemos a un amigo ya, que es Antonio María Caballero Rodríguez, que es fiscal de la audiencia provincial. Y eso sí, todo lo que diga aquí nuestro invitado es en base a su experiencia profesional y es una opinión personal. En modo alguno, Antonio María representa en este espacio ni hace partícipe de los sitios que representa o en los cuales trabaja. Son únicamente opiniones personales y valoraciones personales también. Antonio María Caballero Rodríguez, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido. Igualmente, gracias por la invitación y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ahora vamos a nuestros compañeros Luis Isa y también a vosotros, bienvenidos. Muchas gracias. Tuve muchísimas ganas de empezar el programa. Darle gracias a Antonio por su aparición en este programa, que va a ser interesantísimo. Y nada, pues encantado de estar con vosotros, como siempre. Yo me reitero lo mismo, Antonio. Muchas gracias por estar aquí colaborando con nuestro programa y esperemos que sea un programa muy ameno. Ahora, pues vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, que no es la primera vez que viene por aquí, pero vamos a refrescar la memoria. Antonio María Caballero Rodríguez, que nació en Sevilla en el año 1960, es licenciado en Derecho Público por la Universidad de Sevilla, promoción 77-82, ha cursado también estudios de posgrado en dicha universidad, ostentándolo el título de experto universitario en sistemas y ejecución de penas. También tiene máster en la Universidad Nacional a Distancia sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, desempeñando en la actualidad las funciones de abogado fiscal ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla, miembro también de la Asociación Internacional de Juristas y Ciencias Forenses Interiuris, diplomado en Derecho Comunitario Europeo en Prácticas Forenses y en Toxicología. Inició su actividad jurídica como abogado en ejercicio de 1983 a 1988, donde permanece en situación de no ejerciente al incorporarse a la Fiscalía del Distrito de la Audiencia Provincial de Sevilla en dicho año. Como fiscal ha estado adscrito a la sección de familia y protección del menor, así como en el servicio especializado de violencia contra la mujer y de violencia doméstica y en el registro civil. Igualmente, ha desempeñado las funciones de Ministerio Fiscal en el servicio especializado ante la jurisdicción civil y mercantil, y en el ámbito penal destaca el despacho de asuntos de las especialidades de delitos económicos y así como de lucha contra el narcotráfico y blanqueo de capitales, servicio especializado de protección del medio ambiente, patrimonio histórico y urbanismo y siniestralidad laboral. En la actualidad, de Ministerio Fiscal ha desempeñado actuación especializada ante los juzgados de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en protección de los derechos fundamentales. Antonio, la primera pregunta que yo te quisiera hacer es
Vamos a saludar antes a nuestra compañera que está entrando. Luisa, muy buenas tardes, bienvenida, saludos. No conseguimos verte. Tienes la cam mal. Bueno, Pues yo os pero oigo y tú, os veo. Os eh, veo y os pues, oigo, Houston. Pero bueno, voy a intentar pues ya solucionarlo. mucho. Mientras tanto, nada, buenas tardes Muy a bien. todos. Bienvenido a nuestro invitado de hoy y un besito a todos. Mientras tanto, voy a intentar que me veáis. Muy bien. Suerte, compañera, suerte. Bueno, Gracias. Antonio, te quería preguntar, para ir, para ir empezando, no vamos a entrar en algunas sentencias, en algunas investigaciones que se han basado en cierto tipo de denuncias. La formación judicial, la carrera judicial, la preparación de nuestros jueces es, es igual de buena, de positiva, o es incluso más que cuando tú, por ejemplo, estudiabas Derecho. Vamos a ver. La preparación de funcionarios del Ministerio Fiscal y de los jueces y magistrados, no solamente en nuestro país se puede calificar de que está dentro de la excelencia, sino que además, precisamente con motivo de las comisiones de trabajo mixtas en Europa, son de los más apreciados y de los más prestigiosos. Hoy día es muy normal que muchos compañeros tengan plazas en Bruselas, tanto en el ámbito de la investigación, dentro de la Fiscalía Europea que existe y que se nutre del personal funcionario de los diversos países de la Unión Europea, como también dentro de la carrera judicial. No hay un gran inconveniente en reconocer lo que es la valía profesional de cada uno de los miembros. Incluso las personas jóvenes, que si de algo se puede quejarse es que precisamente una vez que saca sus oposiciones, que tiene el año de la carrera judicial, que ahí quizá podría hacerse reforzando, lo ponen en práctica para cubrir vacantes, huecos, bajas y lo sueltan inmediatamente lo que es al ejercicio de sus funciones jurisdiccionales o bien naturalmente de la fiscalía. Los que van a la carrera fiscal tienen un poco de mayor apoyo, porque trabajamos en grupo. Como decía yo de broma, se lo oía a mi maestro, dice, parece que tenemos la insignia de los duros antiguos, uno grande y libre, pero en grupo. Pero los jueces, si algo se caracteriza, es que están solos y trabajan solos, con su conciencia y su preparación. Esa es quizá la única queja que podamos tener de que quizá tendría que terminar de perfeccionarse con una escuela judicial un poco más larga, más potente, que verdaderamente le permita el asentar unos criterios jurídicos técnicos, al fin y al cabo, de suficiencia para afrontar verdaderamente luego lo que son sus funciones. Antonio, por lo que tú has comentado, es necesaria esa soledad, ese aislamiento que un juez tiene que tener, incluso en muchas ocasiones, no ya aislamiento mediático, que evidentemente tiene que tenerlo, y aislamiento político, aunque personalmente tenga su ideario, pero ese aislamiento tan total que se ven muchos jueces que rozan la excelencia, ¿esto es positivo o habría que hablar un poco sobre eso? Vamos a ver, sí que se puede profundizar en el tema. Hasta hace poco, digo hasta hace poco porque hay una reforma todavía que no ha entrado en vigor que modifica el sistema de juzgados. Ya no vamos a tener juzgados, para entendernos. Vamos a tener sesiones judiciales. Y en las sesiones judiciales va a haber asignado una serie de jueces que se le va a ir repartiendo los asuntos. Ahora tenemos, digamos, la estructura decimonónica en el cual al frente de un juzgado había un juez. ¿Eso podía dar soledad? Sí,
Pero en el fondo nunca ha sido tanto, porque cuando son órganos colegiados, naturalmente tiene a tus compañeros, pero es que en las ciudades tiene otros juzgados. Quizá la soledad sea más en la justicia municipal, es decir, cuando tu primer destino que entra en un pueblo y que está verdaderamente solo. Eso no significa de que sean rara avis, ¿no? Son personas como normales, con su familia, con sus preocupaciones, con la obligación de llevar a los niños al colegio, de recogerlos. Es decir, lo que sí es verdad es que precisamente la dificultad de conciliación con lo que es naturalmente una tarea de cualquier funcionario es mucho más complicada y difícil, porque depende mucho del trabajo de todo el órgano judicial y de la repercusión de ese órgano. Vamos a ver. Si una persona se pone enferma, falta su trabajo. Si un juez se pone enfermo y hay que suspender, por ejemplo, tiene juicio, hay que suspender 15, 16, 17, 18 juicios, eso puede afectar a 36 personas, ciudadanos, que está esperando después de mucho tiempo el señalamiento. Este nuevo sistema que ha ideado la ley, que se llama la Ley de Eficiencia de la Justicia, ¿podrá evitar cambiar esto? Bueno, de momento lo que hace es cambiar el nombre. Que cambie la realidad es mucho más complicado. Como decía Napoleón, cuando le decía a un pelota de sus generales, ¿qué, mi general? ¿Cómo se ganan las guerras? ¿Cómo se ganan las guerras? Pues Napoleón decía, con dinero, dinero y dinero. Es así de simple. Efectivamente. Y ya la última pregunta no. Voy a dar paso, que yo me enrollo muchísimo. Vamos a dar paso a nuestros compañeros. Luis Anisa, que está ahí dentro, yo lo veo hundido. Ponte un poquito más arriba, hombre, que veamos ese semblante angelical que tienes. Luis Anisa, adelante. Ahora. No te oímos, Luis. Ahora, Luis, que no te escuchábamos. Adelante. Vale. Bien, quería preguntarle a Antonio que con la complejidad que estamos viviendo hoy, el sistema de vida que tenemos, ¿no? Cómo está la sociedad, ¿no? Cómo de complejo se está tornando todo, ¿no? Me imagino que, bueno, que eso lo que genera es una dificultad añadida a la hora de impartir justicia. ¿Cómo lo estás viviendo tú desde tu prisma, Antonio, eso? Indudablemente el ritmo de la vida, la complejidad, las nuevas formas de vida, supone una dificultad valorativa, como a cualquier persona, a la hora de la aplicabilidad del derecho. También tenemos que ser conscientes de que ha cambiado un poquito el concepto de la norma legal, de la norma jurídica. Perdonad la pedantería, pero es que lo tengo metido a fuego la definición escolástica de la ley del siglo XVI. Ordinatio rationis ad bonum comune ad euque curam communitates habet solemniter promulgata. Es decir, la norma jurídica es la que va a regir el destino individual de la persona en su convivencia social, es ante todo una ordenación de la razón dirigida al bien común y promulgada por los que tenga el poder naturalmente en la comunidad y publicitada para el conocimiento de los que tenemos que cumplirla. Ordenación de la razón dirigida al bien común. Ese es el problema. Está claro que en el último devenir político, donde existe una quiebra de los principios de lo que llamamos la democracia liberal, en el que se asienta todo la codificación y todos los códigos, todas las doctrinas clásicas y filosóficas de la aplicabilidad del derecho, pues se están modificando. Encontramos normas de todo tipo, normas muy particulares, normas de que van a la satisfacción de casos concretos,
o a la satisfacción de intereses políticos que nada tiene que ver en el devenir diario. ¿Qué es lo que ocurre? Que ignora el poder legislativo, quien hace las leyes, al menos formalmente, que cuando se suelta una norma en el universo jurídico de todo el sistema complejo, la norma tiende, como los perros cuando se suelte en un parque, tiene su tendencia, su carencia. Y esa carencia a veces provoca una reacción no prevista, contraria a la que se pretendía, porque ¿para qué nos vamos a engañar? La calidad legislativa de nuestros órganos legisladores actualmente deja mucho que desear. Va en relación, digamos, a la excelencia de las personas que tienen que hacer naturalmente las normas legales. Generan muchos conflictos interpretativos, algunos no queridos directamente. Me refiero, por ejemplo, a la ley del sí es sí, muy bondadosa, porque claro, socialmente lo que se quería quitar es la palabra abuso por agresión, porque abuso parecía de que era menos grave, y resulta que poniendo la palabra agresión, como la realidad es la que es, resulta de que han salido favorecidos justamente los que atentan de forma más grave contra la libertad sexual de una mujer. ¿Qué es la dificultad? La dificultad interpretativa. Pero claro, el juez y el fiscal lo que hacemos es, ante todo, aplicar la legalidad, la ley. Porque, por más que nos duela, es lo único objetivo que tenemos, lo único razonable que tenemos para impartir la justicia. Es decir, resolver los conflictos, bien intersubjetivos, bien entre los individuos y el Estado. Porque lo demás, entrar en la subjetividad, es ser lo contrario a ese principio de seguridad jurídica en el que se basa uno de los fundamentos de toda la democracia. Luego, tenemos indudablemente nuestras visiones. Yo pasado mañana, el martes, he participado en un libro donde pongo 3 casos reales en los cuales la aplicación de la ley me ha llevado a una conclusión que para mí es contraria a la justicia que me estaban pidiendo. Pero me llevé obligado a aplicar la ley. Hay una tendencia, sobre todo en el derecho penal, que le llamamos nosotros el simbolismo punitivo. Es decir, se utiliza la pena como símbolo social, no como una realidad que verdaderamente debe ser aplicada y que tiene que estar orientada hacia la reinserción. No digamos ya de las doctrinas del derecho penal del enemigo. Es decir, tratamos al delincuente porque nos ha hecho una afrenta como si fuera algo que debamos de echar fuera de la sociedad, ajena a nosotros. Y eso no es ni tan siquiera objetivo, ni realista, ni se compadece con la realidad en la que vivimos. Pues hablando de ese simbolismo, se modificó para una serie de penas accesorias, por ejemplo, que está mal y está sancionado, el impago de pensiones. Bueno, existe un delito de impago de pensiones, pero que conlleva, si se le condena, conlleva digamos, una orden de alejamiento con respecto al menor. Y digo yo que ¿qué tendrá que ver lo que le llaman la gente la violencia económica, que a veces merece naturalmente esa sanción, con que se haya condenado a una persona porque haya mantenido una discusión sobre qué te debo o te dejo de deber, y que la pague el hijo, que a lo mejor se lleva muy bien con su padre y lo quiere ver? Son distorsiones que esta necesidad, a través de los ciudadanos que piden unas leyes muy duras para sentirse como muestra, para sentirse más seguro o de seguridad y reprender al que nos agrede de la forma más gravemente posible, puede llevar a, digamos, interpretaciones absolutamente absurdas y contrarias al mínimo principio de justicia. Es decir, ¿por qué? Porque el legislador, y se ve en los medios de comunicación, tiene hoy un gran recelo de la actividad jurisdiccional de los jueces, pero un gran recelo.
no le parece como si los jueces metieran la nariz donde no tuvieran que meterla y no se dan cuenta que interviene un juez porque hay una persona que le ha dicho que intervenga, no porque quieran intervenir en todo. Es decir, si usted me regula los fondos públicos con unas normas muy estrictas y resulta de que alguien no sigue ese procedimiento para disponer de los fondos públicos, está usted cometiendo malversación de fondos públicos. Pero no es que me lo diga a mí, es que es la regulación que ustedes me han dado a mí, que es distinto. Y a donde iba, esa rigidez normativa a veces choca, pero le choca incluso a los que hacen las propias normas jurídicas, al Poder Legislativo. ¿Cómo se puede vencer eso? El sistema anglosajón, que es muy perverso según todo el mundo, eso sí lo hace muy bien. El sistema anglosajón, la casi discrecionalidad del juez es amplísima, amplísima. A mí ya me resultaría hasta arbitraria, lo digo de corazón, pero es amplísima. Pero la virtud es que sus normas constitucionales van por delante en cualquier aplicación legal. Lo vemos ahora, por ejemplo, en Estados Unidos. Decreto de Donald Trump, con esa firma en rotulador bien negro que se note propio de una personalidad narcisista y que verdaderamente está poniendo pata arriba todo el tablero. Y hay un juez en Kansas que dice, no señor, esto no lo aplico. Yo no expulso a los inmigrantes. ¿Por qué? Porque va en contra de la Constitución. Hasta que no me lo digan, el que vaya a favor, a estos tíos no lo he hecho yo. Y eso aquí es impensable. Porque estamos en otro sistema jurídico, el continental, indudablemente. Pero también es verdad porque tenemos una rigidez normativa de que a veces verdaderamente no es lo que la sociedad ni tan siquiera quiere. Me estoy extendiendo mucho, me tenéis que ir cortando. Sí, sí, bueno, vamos a seguir, es interesantísimo. Has abierto otro melón, que es el derecho comparativo. A mí eso me da miedo, porque entonces ya nos extendemos muchísimo. Vamos a dar la palabra ahora a nuestro compañero, nuestro muy buen querido compañero, Jorge Aniza. Adelante. Antonio, mire, yo te quería preguntar, para ti, ¿cuáles son las carencias más importantes en la justicia española actual? Vamos a ver. Siempre hace falta medios, no lo vamos a negar. Pero vamos a reconocer también, como yo lo reconocí, me parece en una inauguración de una sede judicial, reconocí que algo hemos avanzado. Vamos a ver, mirad. Yo tomé posesión de la Fiscalía en el año 87, un frío mes de noviembre. Entonces me parecía que había mucho frío. Me asignaron el distrito, como fiscal del distrito, Coria del Río. Yo me presenté en Coria del Río. El local donde se celebraban los juicios en Coria del Río, donde estaba el juzgado de entonces del distrito de Coria del Río, era un bajo de la barriada Gutiérrez Pérez, una barriada de gente proletaria, y en el bajo lo tenía arrendado. La Administración de Justicia le habían puesto a la Administración de Justicia 2 demandas de desahucio porque no pagaban ni la renta. Yo entré en el juzgado tenía un recibidor, que era un piso, en el fondo era un piso, un bajo, un recibidor, 2 pequeños que serían dormitorios, donde estaba la sala civil y la sala penal, y otra habitación alargada con una mesa de camilla, textualmente, una mesa de camilla. Esa era la sala de vista y donde celebraba el juez. Estaba yo en los días de juicio, me ponía a su ladito a celebrar el juicio. Y en el otro lado se ponía la señora secretaria. Esta realidad la he vivido yo. Hemos mejorado, indudablemente. El problema es de que no solo se ha mejorado, sino lo que yo sigo pensando de que es un logro de la propia Administración de Justicia. Se ha multiplicado, vamos, de forma exponencial todos los asuntos y toda la intervención judicial. ¿Por qué digo yo de que esto es una cosa positiva? Porque en el fondo la sociedad sigue confiando en sus jueces.
no confía en el político. No confía ni tan siquiera en un sistema de mediación, que sería muy loable que se llegara a, digamos, a meter dentro de la conciencia social de que, si no la mediación, al menos la conciliación, evitaría muchos recursos que le estamos privando a otros asuntos en la justicia. Pero esa es la realidad. El que se haya elevado tantos asuntos es precisamente porque la ciudadanía sigue confiando como último defensor el órgano judicial. Y esa hace que por mucho que se mejore y se invierta, las necesidades siempre van a ser mayores. Por ejemplo, Coria ahora, he dicho lo que era el distrito, ahora son juzgados mixtos, pero en esta institución hay 3, pero es que tiene que haber 5. Además de otros condicionantes de propio de sobre todo en materia penal, de la nueva, por así decirlo, forma de delincuencia, las nuevas formas naturalmente que existe en cuanto a nada que ver, nada más el telediario, la ciberdelincuencia, los supuestos naturalmente de narcotráfico, nada más que hay que verlo. Es decir, en un mundo mucho más complejo en general, hay una transversalidad entre los países y ello supone verdaderamente una necesidad de mayor esfuerzo en general en seguridad. Y en el plano de seguridad está en unos órganos judiciales eficaces. Claro, antes atracaba un banco a punta de pistola y ahora se hace con un buen ordenador. Estamos en un mundo mucho más complejo que hace 10 años. No hay que remontarse a los años 80 o a los años 70. María Luisa, adelante. Antonio, yo te quiero hacer una pregunta como pueblo llano, con las dudas que tiene el pueblo. ¿Habría alguna forma de establecer algunas directrices para que todo lo justo fuera legal y lo legal fuera justo? Porque hay la idea de que no todo lo legal es justo. Me explico. No es justo que ocupen mi casa, pero no es legal que yo cambie la cerradura de mi propia casa, ¿no? Para echar al ocupa. Entonces, ese concepto de justicia y legalidad, por lo menos yo lo tengo un poquito oscuro. No lo tengo claro. Mira, María Luisa, acabo de decir cosas que he dicho que son legales y que he actuado en pro de la legalidad y que no me parecen justas. En todos los asuntos particulares siempre se pueden dar esos matices, esas cuestiones, pero claro, quien nos marca, quien tiene que ser el derecho como deber ser, como ciencia del deber ser, con su contenido ético, que al fin y al cabo no deja de ser la justicia, quien nos marca que esté coordinado lo justo con lo legal no es el Poder Judicial, son quien hace las leyes. Si quien hace las leyes lo hace bien, está claro de que coincidirá, porque es muy difícil que un juez se aparte de la legalidad. El tema que ha propuesto es interesantísimo. Te lo voy a explicar. Vamos a ver. Vivimos en un tema de dificultad de vivienda, estalla la burbuja inmobiliaria. Es que a veces hay que recopilar un poquito las cosas para entenderlas. La burbuja inmobiliaria. A la quiebra, los primeros, los más débiles. Ya no pueden pagar su hipoteca. ¿De acuerdo? Los bancos, que demostraron naturalmente una magnífica percepción de que se tenía la necesidad de que el Estado la apoyara porque se iba todo, sino a ser peor, consiguen el apoyo del Estado. El Estado se da cuenta que se empieza a los que no han pagado la hipoteca, a mandarlo
naturalmente, de patita en la calle, va a generar un conflicto social grave. ¿Qué es lo que hace? Modifico el Código Penal para degradar la pena del allanamiento de morada. Es decir, si yo entro en tu casa, estoy cometiendo un allanamiento de morada. Pero claro, es distinto la ocupación ilegal de inmueble, es decir, que yo estoy ocupando el inmueble y lo pone como si fuera un delito leve. Bueno, un delito leve dudoso, porque va de 3 a 6 meses de multa, vamos, que es el tema. Vale, hasta ahí más o menos podemos estar conformes. Salvo por una cosa, que el allanamiento de morada sigue siendo un delito de jurado. Es decir, solo lo puede enjuiciar el tribunal del jurado. Esto debería ser objeto de reflexión y de reforma. Porque supone que yo, para restituirte en el allanamiento de morada, tengo un juicio que le cuesta al Estado unos 3 millones de pesetas. Bueno, lo que es actualmente unos 3.000, 4.000 euros. ¿Vale? Para empezar. Lo cual no significa que yo no sea contrario al jurado. Yo fui promotor, siendo abogado, de la primera experiencia de jurado en Sevilla, cuando fui en mi etapa de abogado. Pero ¿qué es lo que ocurre posteriormente de esto? De que cuando establece una norma general siempre está, y más entre nosotros, el listillo. ¿Qué es lo que hace el listillo? Pues lo que ha pasado muchas veces. Te hago firmar un acuerdo, o si no acuerdo, o digo que te he firmado un acuerdo y ahora me pongo allí y a mí no me echa nadie salvo que venga la autoridad pública a echarme. Si yo soy el que estoy residiendo y tú pretendes entrar en mi morada, la que invade, por así decirlo, mi intimidad, eres tú que está entrando. A mí me da igual que seas propietario o no propietaria legítima, pero yo estoy allí. Y me he dotado de un título, falso o no, pero que al fin y al cabo me permite estar. Porque incluso el precario sin causa está. Existe y ha existido toda la vida. Pero claro, ¿dónde está el conflicto social? Amigo, para evitar deuda, todo lo que hemos tenido que pagar los ciudadanos para reflotar los bancos, pues se crea una especie que le llaman banco malo con todos los activos inmobiliarios. Riquísimo. Las SLU, todas son sociedades anónimas unipersonales. Nadie ha indagado el por qué son unipersonales, ni nadie ha indagado lo que hay detrás de ellos. ¿Qué es lo que hacen esta gente? Pues recuperar la posesión para negociar, naturalmente, con su nueva propiedad. Claro. Te están pidiendo que te echemos con las menores garantías posibles. Por eso hay que valorar el caso de la persona que es allanada, es decir, que yo salgo de mi casa esta mañana y cuando llego por la tarde me encuentro a alguien dentro, de otras personas que lo que hace es una ocupación ilícita del inmueble. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que socialmente, desde ver al ocupa como un tío que le echaba narices y se quedaba dentro de la casa, se han metido otros tipos de ocupa que ya nos molesta como sociedad. Los que se conectan a la luz, los que me tiran la suciedad delante, los que me generan inseguridad, los que se meten a fumar porro o a drogarse, y ya eso sí me molesta a mí como vecino. Y eso es lo que está generando el conflicto ahora. No nos equivocamos, sino que son otros ocupas. Antonio, vamos a girar un poco a tenor de la realidad social. Hace unos días fue asesinada Belén, que era educadora social en un chalet de integración social de la Junta Extremeña que lo gestionaba una empresa privada. Un hogar tutelado. Vale, eran menores de edad. Yo sé que no es tu especialidad. Para eso hay un fiscal del menor, pero estamos ante una ley del menor que hay que mirarla con lupa, que hay que reflexionar sobre ella. Estamos también
hacia una falta de recursos que yo creo que es evidente y que tanto la autoridad pública como la gestión privada tendrán que responder, o estamos ante ambas circunstancias? ¿Qué opinas? Vamos a ver. Vamos a distinguir un poquito, porque yo sí he sido fiscal de protección. Es decir, el tema de los niños de 2 hermanas, la controversia con la sesión sexta de la audiencia entre el entonces juez, que era mi juez, Francisco Serrano, lo llevé en primera persona. Soy un convencido del sistema de protección del menor. En mi época de que conviví con la época de reforma, porque en la Fiscalía de Sevilla se hizo de forma distinta. Se unió a Familia, Protección de Menores, y luego estaban los menores reforma que llamamos, que son los fiscales, que llevan la acusación y la instrucción de las causas, no solo la acusación, le instruyen las causas y se lo lleva al juez de menores. En este caso, para diferenciar claramente, no se trataba de un piso de protección, ojo, sino un piso de reforma. Un piso tutelado con gente de reforma, con gente que estaba con, por así decirlo, vamos a quitarle palabras, se le había impuesto la medida de privación de estar en el centro. Es decir, se le había condenado a privación de libertad aunque fueran menores. Esa es la pura realidad. Si eso es así, es porque verdaderamente los hechos delictivos tienden o son de cierta peligrosidad. El sistema de menores, yo sigo creyendo en él. Podemos distinguir si en vez de ponerle 8 años por los delitos más graves como por el asesinato, podemos ponerle 10, y en el caso de que sea menor de 16, de 14 a 16 en la franja, podemos ponerle verdaderamente, en vez de 6, 8. Podemos discutir incluso si la mayoría de edad penal para ser enjuiciado como menores, en vez de 14 años, sea 13. Hay algunos que lo están proponiendo, teniendo en cuenta las diversas realidades y para algún tipo de delito. También es verdad que el delincuente menor de 14 años, sí, lo que se llama personas en conflicto familiar o social, no significa que se vaya de rosita, es que para eso está la administración, para que imponga unas normas tutelares y unas normas de seguimiento que no se están realizando, al menos de forma satisfactoria. Tiene que ser un asunto muy sonado para que actúe la administración. ¿Qué es lo que ha podido fallar? Pues la seguridad. ¿Quién ha dicho que esos centros no tengan que tener seguridad? Indudablemente. ¿Por qué no la van a tener? El que sea concertado, bueno, es una forma de gestión, como otra cualquiera. Pero es claro de que yo creo que la administración en los centros de menores de reforma tiene que depender directamente, como los centros penitenciarios, personal adecuado, personal además que tenga una seguridad garantizada. Y es lo que puedo decir en cuanto a la información, es decir, la visión general de que por qué puede surgir estos conflictos. Pero voy a contar una anécdota que es verdad. Cuando se instauró el sistema de menores reforma, hubo un caso en el cual había 4 atracadores con cierto peligro. Uno de ellos menor de edad. Los 3 mayores fueron enjuiciados por la justicia de mayores, entraron en prisión, cumplieron sus años de condena, siguieron en la delincuencia, volvieron a entrar en prisión. El menor se le condenó a 2 años en centro cerrado, por así decirlo, y luego otros 2 de libertad vigilada. No volvió a reincidir. Lleva una vida normalizada. El problema es de que quizás nosotros seamos muy rápidos a través de la valoración del telediario y que tenemos una mayor sintonía con la víctima, es lógico. Todos nos sentimos víctimas, pero hay que tener en cuenta de que la relación
criminal es una relación de dos, relación jurídica de dos, la víctima y el agresor. Y a veces hay que tener también ciertamente el agresor, si queremos ser una sociedad con futuro, no una sociedad pensando naturalmente en el mero castigo. Que castiguemos, que me sienta bien. Hombre, ¿qué va a decir la víctima? Que si lo matan mejor, pero eso no es el ejemplo que tenemos que darle naturalmente a la sociedad. A mí me hace mucha gracia cuando coge la Guardia Civil a un asesino, normalmente son los asesinos, estos cruentos, que son alimentados por la prensa, y que llega y hay un montón de gente en el juzgado chillando, y digo, ¿no tienen otra cosa que hacer? Al fin y al cabo, se la ha cogido, se le juiciará un juicio justo, que es nuestra garantía también, no solamente la de esa persona, es nuestra garantía, tendrá un juicio justo y llegará a cumplir la pena que se le imponga si es responsable. Y eso yo creo que como sociedad nos falta entenderlo, absolutamente entenderlo. Podemos tener toda la sintonía con la víctima, podemos prestarnos a ayudarla, pero tenemos que tener en cuenta de que el agresor también tiene sus circunstancias. Muy bien, pues queridísimo Antonio, tenemos tiempo para una última pregunta. Ruego brevedad, tanto en la pregunta como en la respuesta. Nos quedan cuatro minutitos. Y adelante, Luis. Luis, tienes que quitar el... Ahora sí. Adelante. Perdón. Sí, a colación con lo que estabas hablando, ¿no? Del tema. Yo simplemente decir hasta qué punto la prisión, la cárcel, la privación de libertad, que debe de conllevar también un aspecto rehabilitador de esa persona, ¿no? No solamente tenerlo encerrado ahí durante un tiempo porque establezca la ley, ¿no? Como si realmente ese sistema de rehabilitación existe, es potente, si realmente la situación actual lo permite que se dé esa rehabilitación, o si por contra está muy carente y realmente pues lo que hace es que las personas salgan de la cárcel y reincidan pues con mucha facilidad, ¿no? 2 minutos, Antonio. Yo creo que el sistema de las cárceles españolas, es decir, de los centros de cumplimiento penitenciarios españoles, son bastante buenos y ambicionados por muchos de los países de nuestro entorno. Quien se quiera rehabilitar tiene posibilidades de rehabilitarse. Tienen las atenciones correspondientes. El problema es cuando sale. El problema es que cuando sale, ¿qué tipo de vida se le da? Hay varias fundaciones que hay un seguimiento posterior. En Sevilla, por ejemplo, Zaqueo y otras, además, participan en su reinserción posterior. El que tiene voluntad de salir de ese ámbito puede salir con los medios que tiene actualmente el sistema penitenciario. Muy bien, perfecto. Pues ya no tenemos tiempo. Antonio María Caballero Rodríguez, muchísimas gracias por habernos aclarado tantísimos conceptos y más investigar. Es un consejo que siempre doy a todo el mundo: más investigar, más informar y quizá haya que ver menos el telediario. Muchísimas gracias, Antonio Manuel. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Se nos ha hecho cortito, ¿eh? Sí, pues no paro de hablar nunca. No, pero es muy interesante. Interesantísimo. Muy bien. Compañeros, hasta el próximo programa. Un abrazo. Antonio, muchas gracias.